Vale, seguimos con JavaScript. Esta vez vamos a ver la diferencia entre un declare, null y un define. Así que vamos a ello. Comencemos con un declare. ¿Qué pasa con un declare? Que significa literalmente no declarado. Es decir, cuando una variable no ha sido declarada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir name igual a Luis. ¿Qué falta allí? Falta el let, por ejemplo, o el cons, por ejemplo, que es cuando declaramos una variable. Simplemente si realizamos esto que está aquí, estamos declarando a esa variable. O realizamos algo como esto, también estamos declarando esa variable. Por lo tanto, si tenemos una variable, como en este ejemplo, la tenemos sin declarar. Por lo tanto, sucede algo muy curioso, por no llamarlo loco, ¿vale? Como si fuese una completa locura, una locura porque lo es. Si tú vienes de C++ o de Python, no debería suceder esto, ya que no hemos declarado la variable. No deberíamos poder utilizar un console log para poder imprimir en pantalla la variable. Vamos a darle a recargar y aquí la estoy viendo. Ya, pero ¿qué pasa? Si no declaro la variable no hay ningún problema, las puedo utilizar así. De hecho, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a identificar qué tipo de variable es con typeof. Vamos a ver qué aparece acá y aquí nos dice que la variable Luis la imprime en pantalla y que es de tipo string. Ya, pero ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, cuando sucede esto, que no hemos declarado la variable, en JavaScript no solo la lee y la detecta, sino que la declara globalmente. Eso es lo que sucede. Ahora esa variable es una variable global, lo cual es una muy mala práctica y lo cual es algo que no se recomienda. Siempre hay que declarar las variables. Por lo tanto, esta variable no solo existe, sino también incluso la podemos trabajar. Vamos a ver si, por ejemplo, en console.log.name podemos realizar algo como esto. Len. Len. Ahí está. Nos dice que tiene ese string tiene 4 caracteres. Incluso está leyendo una propiedad de los strings, que podemos trabajar los strings. Podemos saber su longitud incluso. Esto no debería ocurrir. Es una característica propia de JavaScript. Y tal cual como te comentaba, apegándonos a la definición, un declare hace referencia a cuando una variable no ha sido declarada, ¿vale? Así que vamos con el siguiente ejemplo. O mejor dicho, el undefined. ¿Qué pasa con el undefined? Ahora sí vamos a declarar la variable. ¿Y qué pasa cuando no le asignamos ningún valor? Es decir, hasta ahí llego, le colocamos el punto y coma al final. ¿Qué pasa cuando carece de este valor? Esta variable va a tomar como referencia undefined, es decir, indefinido, ya que no se le ha asignado ningún valor. Y esta es la diferencia con respecto al undeclare, que esta variable sí fue declarada, sin embargo, no se le asignó ningún tipo de valor. Ahora bien, ¿qué pasa si escribimos un console log e imprimimos en pantalla esa variable? Ahí está, undefined. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos indicar qué tipo de variable es? Ahí está nuevamente, undefined. Undefined y undefined. Sencillo. Tal cual como dijimos al principio, es una variable que fue declarada, sin embargo, la cual no tiene asignado ningún valor. Ok, vamos con el último. Vamos con el null. Vamos a escribirlo por acá. Y vamos a declarar una variable llamada name que tenga por valor null. Y ahí prácticamente te dije la diferencia con respecto a las demás, con un declare y con un define. Sucede lo siguiente. Esta variable sí fue declarada y sí tiene un valor asignado. Ahora bien, null
¿Qué representa? Representa el vacío o la nada, una ausencia de valor, y se representa con null. Por lo tanto, esa es su diferencia. Muy sencillo. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, imprimimos en pantalla name? Nos trae null, que esa variable es igual a null. Perfecto. Ahora bien, ¿qué sucede si le indicamos a JavaScript que nos comente qué tipo de variable es name? Vamos a ver. Nos dice que el tipo de variable que es name es un objeto. Esto es algo curioso, a la vez extraño. ¿Por qué sería un objeto si estamos declarando una variable que es igual a null, que es un valor vacío? Sucede lo siguiente. Todo lo que nosotros declaramos en JavaScript es realmente un objeto, así como lo escuchas. Si, por ejemplo, aquí en esta parte de acá arriba, en un declare, si nos concentramos en name, vamos a suponer que sí está declarado, let name igual a Luis, esto realmente es un string. Sin embargo, esto que está aquí también es un objeto. Por lo tanto, podemos utilizar una propiedad de ese objeto. Una propiedad de ese objeto es el len, es decir, la longitud de ese string. Y como name es un objeto, podemos utilizar esa propiedad. Por lo tanto, cuando nosotros declaramos una variable que tiene un valor de null, es decir, un valor vacío, y le indicamos qué tipo de variable es, JavaScript nos dice es de tipo objeto. ¿Por qué? Porque null es una variable primitiva de JavaScript, es decir, es un nombre propio de JavaScript, del lenguaje como tal. ¿Y qué es null? Un objeto.